Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a aprender juntos de la misma manera que nosotros lo hacemos y nos van a explicar en un audiovisual la historia de este lugar. Acompáñenos. The temple of Tandara is one of the best preserved in the ancient world. Antiguamente todos estos canales estaban cubiertos por el Nilo y aquí venían a recoger piedras para llevárselas al templo de Edfu. Bueno, pues lo que estamos descubriendo ahorita en la entrada es que está muy bonito este templo, tiene jardines, tiene áreas verdes súper bonitas. Y bueno, después de la información que acabamos de recibir en este video que nos enseñaron en la entrada, ahora vamos a descubrir de qué se trata. De este lado podemos ver unas paredes que se ven de una época completamente más moderna. Vamos a descubrir con nuestros propios ojos. Les quiero compartir mi visión de lo que yo veo en esta pared. Y veo a una mamá, a un papá y a un niño. Los papás compartiéndoles su sabiduría, sus conocimientos. Ellos tratando de ser una mejor versión de sí mismos para poderles enseñar a los niños con su ejemplo. Desde lo más básico y vamos para arriba hasta lo más elevado, espiritual, creativo, recuperando nuestro poder y actuando desde el amor. Wow, esto nos ha dejado sin palabras. El grado de conservación aquí de los colores es espectacular. Chéquense esta belleza. Este templo es famoso por ser uno de los que está mejor conservados en cuanto a todas las pinturas. Y pues sí, ya estamos viendo. Imagínense el esplendor de esto. Así eran todos los templos, tanto por dentro como por fuera. Sí, estamos viendo que conforme va subiendo, o sea, la parte baja de las columnas es como la representación de la tierra. Entonces podemos ver el campo, los sembradíos, y conforme va subiendo te vas elevando bien el conocimiento y hasta arriba, pues ya es el cielo, las estrellas volando. Nos está diciendo el guía que aquí a veces subía el nivel del agua y llegaba hasta esa altura donde hay un letrerito de un graffiti que dice Maiden y Hasta Murphy. ahí. Entonces dependían antes de si subía o bajaba el nivel del agua del río, porque antes todavía no estaba la presa hecha. Así es que ahora podemos estar a salvo viendo estos lugares tan hermosos, tratando de imaginar qué era lo que nos querían decir. Ahora vamos a entrar por una cámara secreta que hay que bajar estas escaleras. Luego por aquí hay que hacerse chiquitos y entrar gateando. ¡Ay, madre! Salam alaikum. Salam. Y luego llegamos a las cámaras secretas. Mira qué increíble. Wow, esto está espectacular, ¿no? Mira, y estas son las famosas lámparas. lámparas, que no sé ustedes si le ven cara de foco o lámparas. Yo veo una flor de loto y una serpiente subiendo, pero Pero dicen que esto es famoso porque se cree que estos eran como se alumbraban. ¿qué? La tecnología que ellos tenían para alumbrar. No, pero asemejan unas lámparas o unos focos, queriendo decir que tal vez ellos ya utilizaban la electricidad como hoy en día o aún mejor. Pero son suposiciones. ¿Ustedes qué creen? Nos dice nuestro amigo Taller, que es un arqueólogo bien reconocido, que por ejemplo la pirámide de Giza tenía anteriormente un triángulo de oro en la punta y debido a la reflexión del sol, ese brotaba o botaba en todas las pirámides que estaban alrededor, con la idea de que hubiera electricidad en toda el área y también hubiera electricidad en la noche. Esta es una cámara de teletransportación. Entonces vas haciendo diferentes ejercicios
te vas limpiando tu cuerpo, vas limpiando tu energía y aquí haciendo unos ciertos movimientos, unos ciertos mudras, unas ciertas vueltas, diciendo unas palabras y siguiente dimensión. En este viaje hay que seguir haciendo stretching para estar flexible, como ustedes comprenderán. Mira, ve, ten. ¿Dónde andas? A ver, pásame. A ver. Este es otro pasadizo secreto que nos trae a una cámara secreta. Ni tan secreto, ¿eh? No, bueno, pero, o sea, no es que esté abierto así nomás. O sea, para entrar tienes que entrar por el hoyito este. Y aparte te tiene que decir el guía, que si no, ni te entera. No, pero bueno, vamos a pensar. Vamos a olvidarnos ahorita que estamos en un lugar que pues ya tiene gente de seguridad y eso. ¿Tú piensas que eras un sumo sacerdote y que tenías esto para qué? O sea, ¿por qué estaba así? ¿Por qué la única entrada era así? Entonces, ¿quién sabe en esta zona, pues qué clase de ritual mágico, místico se podía lograr? Porque pues sí está muy impresionante que pues... Sí, yo lo veo como una biblioteca, un lugar de conocimiento donde nos querían explicar algo. No, más bien, más que de rituales y todo, lo veo como un lugar de conocimiento total. Aquí la Hathor, que es la diosa a la que está dedicado este templo. Mira, ve, yo sí sigo comiendo aquí. Ya voy llegando a los mismos cachetes de la Hathor, checa. ¿Cómo ven? A ver, cachete ¿Hay Tania. más o menos o no? Cachete Hathor, ahí vas. Le sigo entrando duro. Ahí vas, aquí la diosa voz. vaca, le dicen a la Hathor. Sí sabían, ¿no? Ya aquí a la salida está el escarabajo. Que bueno, es súper típico y está arriba de un disco solar. Bueno, pues vamos a meternos otra vez por este huequito, que así que digas qué fácil acceso, para nada. Pues miren, este templo está lleno de pasajes secretos, de pasadizos, escaleras. Estamos aquí jugando como serpientes y escaleras. Y de aquí salimos a este patiecito. Wow. Este templo sí está muy impresionante, ¿no? لا السماء بتحتوي السماء كلها. Ah, this is not, yes. La diosa del cielo y que le sale la luna por el estómago y con sus brazos alcanza la tierra. Acá otro salón. Wow, aquí se ve Nut. Esa normalmente la vemos de colores y es así como que está envolviendo y como que gira. Y esto aquí ya, como es el nivel más alto del templo, pues podemos ver ya que están representada la muerte y el camino para el otro lado. Está representada la muerte. Esta es otra parte de una de las terrazas que están en la parte alta, en el techo. Y bueno, a ver, nos van a explicar qué es. Ah, ok, esto es un reloj. This is like a watch. Yes, watch. It's already watch, you know. Ok, esto es un reloj y entonces, dependiendo de la hora del sol, pues aquí por las sombras pueden ir midiendo qué hora es. O sea que también tenía sus relojotes. Este era el Rolex de la ciudad. Wow, y desde aquí tenemos una panorámica de toda la montaña. Y estos son los alrededores del templo, con una muralla bastante diferente a todo lo faraónico. Y este es el famoso zodiaco que tienen aquí, que de hecho este no es el original está en un museo. ¿En dónde? En Louvre, porque En el Museo del Louvre, porque se lo volaron.
son una de las cosas que se llevaron, pero bueno, pusieron esta réplica para que sepamos exactamente qué era lo que había. Y es el único templo que tiene esto, un zodiaco aquí arriba. Wow, y esto es para bajar de la parte alta, donde estábamos ahorita, ahí en esas cámaras arriba, para abajo, chéquense la belleza. Todo el tiempo sigue teniendo diferentes jeroglíficos, figuras. Aquí por ejemplo podemos ver hasta que todavía conserva algo de pintura. Todo, absolutamente todo está lleno de inscripciones. Y ahí el famosísimo altar egipcio. Les vamos a platicar que Tayeb, nuestro amigo que nos trajo, estuvo trabajando en este lugar por muchos años. Entonces, bueno, pues nos están enseñando los lugares más secretos, ocultos, todo lo que hay, porque pues obviamente pues todos aquí son sus cuates de la chamba de mucho tiempo. Así que pues bueno, ha sido una fortuna poder venir a hacer este paseo con Tayeb. El equipo de Tayeb trabajó aquí limpiando el techo y vean, está lleno de humo y como ellos lo limpiaron era tomando un poco de arena y lo revolvían con un líquido especial, lo pegaban en esa zona y después le ponían un trapito. 2 días esperaban a que eso se secara y quitaban el trapito así con el humo todo impregnado y así iban limpiando poco a poco a esa diosa Hathor que estaba en el techo. Y trabajaba junto con un equipo francés y hoy en día siguen trabajando, pero ya el equipo ya es de puros egipcios. Bueno, Lala, pues ya sabes una receta para limpiar la cocina. Para quitar el cochambre de los huevos estrellados de mi papá. No sabemos si es verdad o mito, pero dicen que aquí se ponían así las mujeres para dar a luz, entonces era una posición más o menos así de ¡ah! ¡Mis hijos! Y ahora vamos a la piscina a echar una nadadita. Bueno, eso quisiéramos con este calorcito. 40 grados. Y en esta alberca es como medían el nivel del Nilo. Hasta acá entraba el Nilo. Y dependiendo en dónde estuviera, pues desde aquí podían saber. Y tiene unas escaleras en cada esquina. Y aquí podemos ver claramente que esta fue la época de los coptos. Cuando los coptos vinieron aquí y conquistaron estas tierras, pues empezaron a poner obviamente su propio arte, sus propios símbolos. Y nos explican que, por ejemplo, estas piedras lo que hicieron fue que las levantaron, les dieron la vuelta para que todos los símbolos egipcios que había quedaran hacia adentro y entonces pues esto quedara como sus arquitecturas. Y este templo está representado por el god Bes, que es este de aquí, que está representado como un niño muy juguetón, con cosas en la cabeza, como si estuviera jugando. Entonces bueno, vamos a conocerlo. Y tiene unas inscripciones hermosas, toda la parte de afuera, súper detalladas. Y esta ya es la entrada. Es el último templo que vamos a visitar hoy. Mira, nos estaban explicando aquí que en esa parte de arriba era cuando una vez que las mamás daban a luz, le pasaban a sus bebés a las nodrizas y ellas los alimentaban durante un tiempo. Y aquí es como la fiesta y la celebración de que un bebé había llegado. Y es como ahora nosotros hacemos con los baby showers, que recibes a la gente en tu casa y las invitas a pasar un buen rato, les das comida y ellos te traen regalos por el nacimiento del bebé. Entonces nos explicaban que esto representaba la misma fiesta.
Bueno, ¿Cómo pues ven? ya vamos llegando al final del recorrido. Pues vemos que después de mucho tiempo se siguen haciendo las mismas tradiciones que las hemos llevado a cabo por largos y largos años. Bueno, pues aquí terminamos con este recorrido. Esperamos que les haya gustado este video tanto como a nosotros. Si les gustó, denle like, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Adiós!